Hola chicos, bienvenidos a la clase número 3 de Excel. El día de hoy veremos el tema de asignación de nombres en celdas. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, es una técnica muy usada para asignar como valor el nombre de una o varias celdas. La ventaja muy importante de esta técnica es que el nombre que se asigne a esta celda o número de celdas se puede utilizar en fórmulas. Es bueno que sepan estos conceptos para poder empezar la clase. Así que ahora sí, demos inicio. Se tiene el siguiente Excel con los parámetros que nos presentan en este cuadro de aquí. Y este cuadro donde vamos a calcular los gastos administrativos, las ventas, las comisiones fijas y las comisiones por bonificación, retención y el total de cada personal. Si yo deseo empezar a colocar los nombres de celdas, ¿qué es lo que haría? Por ejemplo, este valor, el gasto administrativo que se tiene en esta distribuidora, que es el 3%. Entonces, si yo quiero asignarle un nombre específico a esta celda, para que ya no se llame B4, me voy a esta parte y le nombro gasto-admin. Y ahora esa celda se llama gasto admin. Igual con el valor inferior que se llama comisión fija, podemos colocarle comi fija. Bonificación igual bonificación. Y retención le vamos a poner retención. Es así de que ya las celdas ya no se van a llamar por letra y número, sino ahora van a tener un nombre asignado. Ahora, veremos que en estas celdas hay los comentarios en los cuales nos indica cómo se va a calcular todas las celdas inferiores a estas. Como un plus en esta clase voy a enseñar cómo colocar estos comentarios. Fácilmente, vas al encabezado de la celda, le das clic derecho, insert comentario y colocamos lo que nosotros deseamos comentar. Por ejemplo, el gasto administrativo en este ejemplo es la venta bruta por los gastos administrativos. Y es así que coloco un comentario. Ahora sí, comencemos a usar los nombres de celdas. Por ejemplo, queremos calcular el gasto administrativo de este primer vendedor. Entonces, como ya sabemos, el gasto administrativo es la venta bruta por los gastos administrativos. ¿Qué nombre le habíamos puesto a esta celda? Se llama gasto-admin. Entonces voy a multiplicar, le pongo igual, la venta bruta del primer vendedor por, y aquí escribo el nombre que le habíamos puesto a la celda, gasto-admin. Colocas los primeros caracteres y te saldrá el nombre de la celda. Aprieta Shift, Enter y listo, ya tienes calculado el gasto administrativo de la primera venta. Antes de desplazar la fórmula, vamos a calcular el total de las ventas brutas. Y vamos a darle el mismo formato a los demás. Ahora sí, vamos al primer valor calculado, damos clic en este punto verde y ya se calcula los gastos administrativos de cada vendedor. Como verán, en todos va a aparecer el nombre de celda que le hemos dado. Ahora vamos a la siguiente columna, es las ventas. Las ventas es igual a las ventas brutas menos el gasto administrativo. Entonces restamos las ventas brutas menos el gasto administrativo y jalamos la fórmula. Luego la comisión fija es equivalente a la celda comisión fija por las ventas. Entonces, como ya sabemos, comisión fija es el 5% y tiene como nombre comi-fija. Entonces, tenemos que multiplicar las ventas por, escribimos la celda, comi-fija, shift, enter y arrastramos la fórmula. Así calculamos la comisión fija de cada vendedor. Luego, la bonificación es 200 soles para todos los vendedores. Fácilmente le puedes colocar solamente bonificación. ¿Con qué nombre lo pusimos? Bonificación, enter y la misma celda. Si queremos convertirlo a la moneda nacional, ya vemos en este icono formato de número de contabilidad y listo. Ahora, para ya la retención
es el 10% de los ingresos. Los ingresos es igual a la comisión fija más la bonificación. La retención ya sabemos que es el 10%, que tiene como nombre de celda retención. ¿Qué nos falta calcular? Los ingresos. Los ingresos entonces van a ser, entre paréntesis, porque es una suma de dos celdas, la fija más la bonificación, y el resultado de esta se va a multiplicar por la retención, que la celda tiene como nombre retención. Y arrastramos la fórmula para todos. Ahora, lo que queremos hallar en este cuadro es el total de comisiones que gana el vendedor por realizar o la venta dentro de un lapso de tiempo. Entonces, este total de comisiones a la comisión fija más la bonificación menos la retención. Entonces, igual fija más bonificación menos retención. Arrastramos la fórmula y también podemos arrastrar acá para hallar el total. Y es así como llenamos nuestro cuadro usando en algunos casos la asignación de nombres en las celdas. Bueno, en esta clase por ahora hemos visto cómo poner el nombre de una sola celda. Ahora veremos cuando queremos nombrar a cierta cantidad de celdas. Por ejemplo, yo tengo el registro de todos estos gastos administrativos. Yo puedo nombrar toda esta relación. Solamente selecciono, voy a la parte superior izquierda y le coloco un nombre. Gasto admin. Y listo. Ya tengo el nombre para todas estas celdas. Pero también hay una manera fácil para no estar realizando una a una, y es la siguiente. Por ejemplo, me falta colocar el nombre a estas celdas. Selecciono todos, me voy a la parte de fórmulas, luego me voy a la opción crear desde la selección y me sale el siguiente cuadro donde me dice qué nombres voy a asignarles a todas estas celdas. Como quiero colocarles el nombre del encabezado de cada grupo de celdas, entonces voy a colocar fila superior, porque quiero que el nombre quede con lo que indica en la fila superior. Pongo aceptar. Una vez que ya hemos realizado el nombres a todas nuestras celdas, también hay una manera de ver todos los nombres registrados en este trabajo en Excel. Nos vamos a la misma parte, fórmulas, administrador de nombres, y ahí se coloca todos los nombres asignados a celdas. Por ejemplo, el de bonificación, que están todos los valores inferiores de bonificación, 200, 200, 200. La comisión fija, que le dimos el nombre a esta celda que es el 5%. La celda que tiene como nombre fija 803.16, 218.25, y son los mismos valores que aparecen en la parte inferior de donde indica fija. Entonces con esto ya todas nuestras celdas tienen nombres. Ahora, para poder nosotros usarlas y poder aprender un poco más de esta técnica, vamos a realizar lo siguiente. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar estos nombres de celdas en las fórmulas? Por ejemplo, nos piden calcular el número de trabajadores. Verificamos primero qué valor vamos a agarrar para contar. Podemos agarrar los códigos. Entonces, ¿qué función vamos a realizar? Igual contar y enter. Entonces, ahora queremos calcular el número de trabajadores de acuerdo al tipo. Como ya sabemos en el cuadro anterior, toda esta celda se llama tipo. Está designada por los valores E y C. Piden cuántos trabajadores de tipo E que son estables hay y cuántos contratados que están dados por la letra C. Entonces, igual, usamos la función contar si. El rango de la celda, que como ya sabemos es el nombre que le dimos todas estas celdas y tiene como nombre tipo. Este es la celda, acuérdense, designado con este grafo, y punto y coma. ¿Y qué es lo que quiero contar? Solamente las que sean tipo E. Entonces nos sale un total de 6. 6 de tipo E que se muestran en este cuadro. De igual manera realizamos con la C. Voy a colocar por si acaso las fórmulas ahí. Fórmula texto. Para que se acuerden
cómo lo estamos utilizando. Ahora queremos calcular el total de comisiones, de retenciones y el total de estas dos. Como sabrán, la comisión está comprendida entre fija y bonificación, entonces la suma es 2. Me voy, suma fija con bonificación, enter. Retención, solamente la suma de todas las celdas que están debajo de retención, suma retención, enter. Y el total es la suma de todo este total de comisiones, entonces pongo suma total comisiones. Listo. Es así como tengo la suma de todo lo que hemos licitado usando el nombre de las celdas. Bajamos para ver más ejemplos. Nos piden el número de ventas por línea. Aquí vamos a usar la función contar si. Entonces, como ya sabemos, la línea es toda esta columna de celdas que tiene nombre línea. Entonces pongo contar si el rango, que ya sabemos que es la celda línea, y el criterio, que es la V. Y bajamos la fórmula porque agarra las letras que están al costado, o si no lo colocan igual aquí, borran, entre pestañas colocan la letra que quieren buscar, en este caso es la P. Listo. Bueno, ahora nos piden el total vendido dependiendo de la línea. Como ya sabemos, la línea es todo esto y las ventas es todo este conjunto de celdas que tiene un nombre ventas. Vamos a usar la función sumar si. En rango ya sabemos líneas. El criterio queremos que sean la V, y el rango de suma todas las que son en las columnas de las ventas. Enter y arrastramos la fórmula. Y ahora vamos a hallar cuál es la comisión fija mínima y la comisión fija máxima usando los nombres de celdas. Como ya sabemos, la comisión fija son todas estas celdas que se llaman fija. Entonces, para hallar la comisión mínima, pongo la función min y el nombre de celda que le hemos dado. Igualito con la máxima. Max, fija, y listo. Y es así como realizamos la búsqueda de la comisión menor y la comisión mayor. Bueno, todos, hasta aquí llegó la clase de hoy, en el cual hemos visto el tema de asignación de nombres de celdas y cómo usarlos en las fórmulas. Espero de que haya sido claro y les haya servido. Es bueno indicarles, si les ha gustado este video, le den me gusta, dejen algún comentario si tienen alguna duda o alguna sugerencia para el próximo video. No te olvides de suscribirte a mi canal para que sigas viendo videos así, y de activar la campanita para que te notifiquen y seas uno de los primeros en verlo. Entonces, muy agradecido por su seguimiento. Soy su amigo Matsu y nos vemos en el próximo video. Gracias.